A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Los maestros a Alfred P. Sinet en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a empezar nuestro estudio de las cartas. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una virtud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar nuestro yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reservas. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz que nos ayudan, nuestros hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad. Y muy en especial a nuestros amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y, como siempre, refrendamos que queremos ser siempre como el mejor modelo de estudiante, el estudiante fiel, que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devoción al afecto, que siempre los admira y respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Vamos con la carta 111, en esa estamos, y alguna aclaración. En el video que pasé la semana pasada para que conociéramos la DAC, que es algo que continuamente se cita, aparecen unos casquetes rojos. Entonces, a raíz de la conversación que tengo con ustedes fuera del aire, alguien comentó que sería bueno aclarar que estos son los casquetes rojos, a diferencia de los casquetes amarillos. Vamos a hacer una pequeña explicación aquí de lo que vimos ahí. Obviamente era un turista y el turista pues no sabe lo que está filmando, entonces hay que aclarar. Sin embargo, lo que hay que quedarse de aquel video son las imágenes generales de este lugar, que es un lugar emblemático y muy importante. Esos casquetes rojos, que son estos, los de la mano izquierda, que ahí aparece cómo se llaman así en tibetano, significa literalmente casquetes rojos. Son la secta del Tíbet antes del advenimiento de Tsongkhapa, el gran reformador. Hay que recordar que fue el gran reformador del budismo en el siglo XIV. Los tibetanos, cuyo budismo deteriorado por ellos había sido horriblemente adulterado con doctrinas de la antigua religión de los Bons, que eran magos, hacían mucha magia, eran prácticamente todos magos negros. Desde aquel siglo, por eso llega Tsongkhapa a hacer una revolución y una división de todo esto. Desde aquel siglo y después de las rígidas leyes impuestas por los casquetes amarillos y de la reforma y depuración del budismo o lamanismo, los de la mano izquierda se entregaron más que nunca a la hechicería, la inmoralidad y la crápula. Desde entonces la palabra entonces que se usa para definirlos a ellos, que está ahí y que no hay que pronunciar para no atraerlos, ha pasado a ser sinónimo de hechicero y de adepto a la magia negra.
En el Tíbet oriental hay pocos de estos, que se congregan más bien en Bután y en Sikkim. En países limítrofes en general, como se permite a los europeos penetrar más allá de aquellas fronteras, como no se permite a los europeos penetrar más allá, y como los orientalistas no han estudiado nunca el budo-lamanismo en el Tíbet, confunden las dos religiones y las juntan bajo el mismo título, como le pasó a este fotógrafo y este chico que hizo un excelente trabajo de fotografía. Pero hay que aclarar esto. Así exponen en público, entonces, a veces esto sin saber qué es lo que están haciendo. Bueno, esta es la parte de aquel video donde aparecen los casquetes rojos. Bueno, hecha la aclaración, continuamos. Vamos con la carta 111. Mi querido amigo, dice el maestro, la presente le será entregada en su casa por Darbagirinath, uno de mis jóvenes chelas, y por su hermano chela, Chandra Kusho. Les está prohibido entrar a la casa de alguien sin haber sido invitados. Por lo tanto, le pido que excusen nuestras salvajes costumbres, dice con sorna, y que al mismo tiempo haga que se sientan contentos enviándoles una invitación en su nombre, ya sea ahora o en cualquier otro momento durante la tarde o bien avanzada la noche. Si usted puede recibirlo en privado y sin riesgo de que no se encuentren en su casa con algún extraño, bueno, la última parte de este párrafo es que si los puede recibir en privado, entonces pues que lo haga. Siguiente párrafo, no tengo la menor objeción a que su esposa, la señora de Sinet, vea a cualquiera de los dos, pero le suplico a ella que no se dirija a ellos, puesto que les está prohibido por nuestras leyes religiosas hablar con mujeres, a no ser que se trate de sus madres o sus hermanas, pues de otra manera ella les pondría en apuros a la hora de dirigirse a ellos y que ellos tengan como regla el no poder hablar con mujeres. Le ruego a su señora que lo haga así en mi nombre y por mí. Tercer párrafo. También confío en su amistad para que nadie más que usted hable con ellos. También confío en su amistad para que nadie, solamente usted hable con ellos. Ellos tienen su misión y no deben ir más allá de ella. Tienen que hacer llegar a sus manos mis respuestas a las famosas contradicciones. Y letra C, tienen que entrevistar al señor Fern. Si usted tiene una respuesta para mí, Dagabritinad irá por ella cuando usted disponga. También le ruego encarecidamente que no les imponga la compañía del señor Hume, no los exponga a él. No piense en lo que ha pasado hasta que todo quede explicado. Siempre suyo, maestro Cachi. Son indicaciones sobre la llegada de estos dos chicos, de de estas dos personas, Nath y Chandra Kusho, y les está dando indicaciones a Sinet sobre cómo deben ser tratados. Y una postdata. También les está prohibido estrechar la mano de ningún hombre o mujer, es decir, tocar físicamente a alguien. Pero usted puede invitar a mi joven Chela para que vaya y hable con usted tanto como quiera, siempre que sea usted discreto, que no lo toque, que no lo ponga a hablar con mujeres, etcétera. O sea, con todas las indicaciones que ya le ha dicho. Esto aparece en la carta 111. Vamos a pasarnos ahora a la carta 112. Cuando recibí la suya, le dice el maestro, está hablando seguramente de la carta que recibió por parte de Sinet, aconsejándome que no me mantuviera correspondencia con él. Mi respuesta a la carta del coronel Chesney ya estaba escrita y lista para ser enviada a través de mi joven ayudante. Por lo tanto, se le envió a usted para que la lea si lo cree conveniente. Vamos a desfacer este entuerto. Dice aquí, cuando recibí la suya, la carta de Signet aconsejándome que no mantuviera correspondencia con él, o sea, el coronel Chesney, mi respuesta a la carta del coronel Chesney ya estaba escrita, o sea, no llegué a tiempo a leerla como para no escribirle nada a Chesney, y lista para ser enviada a través de mi joven ayudante. Por lo tanto, se le envió a usted para que la lea, y si lo cree conveniente, para que la haga llegar a su destino, es decir, al coronel Chesney. No me parece correcto no acusarle recibo de su carta, independientemente de que él sienta o no sienta simpatía por el movimiento. Repito, no me parece correcto no acusarle recibo de su carta. Es decir, él no va a escribirle a Chesney para decir que ya recibió la carta, independientemente de que él sienta o no simpatía por el movimiento. Sin embargo, mi buen amigo, dejo esto enteramente en sus manos y le ruego que utilice su propio criterio en este asunto. En rojo, usted debería saber que decididamente el joven Fern es un pequeño farsante y peor aún, un mentiroso de nacimiento, aunque a menudo irresponsable. Repito, usted debería saber entonces que el joven Fern es un pequeño farsante y peor aún un mentiroso de nacimiento, aunque a menudo irresponsable. En su última carta trata de engañar al maestro M y hacerle creer que él, Fern, es un nuevo Zanoni, expresión Enervé, le puse entre paréntesis para aclarar por qué le puse Zanoni Enervé.
Énervé es una expresión francesa que significa inmaduro o verde para dar indicaciones. En énervé, por lo menos en el francés del siglo XIX o del siglo XVIII, se decía a las personas que no estaban listas para estar dando indicaciones porque estaban muy verdes, muy inmaduros. Entonces, este Fern, que es un Zanoni en proceso de desarrollarse. Nos está poniendo a prueba de todas formas y maneras y a pesar de las constantes escaramuzas tiene cierta influencia muy fuerte sobre Hume, al cual engaña con poderes imaginarios. Hume continuamente se sorprendía con los poderes, cuya misión es la de suplantar a la de los hermanos. Indirectamente, le hizo creer que pertenecía a una sociedad cuyo nombre no se puede mencionar. Eso le dijo Fern a Hume, que está necesitado de esa información o estaba. Una sociedad que no busca a nadie, en la que un miembro no conoce al otro ni lo conocerá hasta que la verdadera naturaleza de los hermanos se haga pública. Si bien el sistema con el que trabaja esta sociedad prevé de antemano cualquier superchería, etcétera, 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 es lo que le pone, entonces le escribe y confiesa que no debería de haber puesto la tentación en su camino, el de Hume, pues al haber sobreestimado su fortaleza, él ha sido inconscientemente la causa de su caída. Hume. Este individuo está en el fondo de mucho de lo que ha ocurrido. O sea, hizo un desorden monumental este Fern, y aquí le está explicando el maestro un poco a Sinet para que lo entienda y que entienda entonces dónde están aquellos personajes de los que uno debería de alejarse. Recuerden que en los modelos funcionales que existen en la sociología, antes de que una sociedad se divida, es importante entonces guardar las debidas distancias con las personas que no están en las mismas condiciones que las personas que están ejerciendo liderazgo, para que éste no se contamine y entonces se pueda salvar la relación social. Es decir, un núcleo de fraternidad en donde no todos son idénticos, pero tienen que estar los antagonistas en puntos polares para que no se toquen y no de alguna manera se afecte el buen camino que debe tener un grupo. Entonces, por eso, supongo, le está dando tanta información acerca del mal trabajo que está haciendo Fern y encima con algunas cosas de su propia personalidad, como el hecho de que es un mentiroso, es un farsante y un mentiroso compulsivo. Vamos a hablar del Zanoni cuando está diciendo el maestro que es un Zanoni verde, que él se siente que es un nuevo Zanoni. Bueno, Edward Bowler Linton, que nació en 1803 y murió en Turquía en el 73, es el menor de William Earle Bowler, el primer barón de Linton. Estudió arte en el Trinity Hall de Cambridge y se casó a los 24 años con Rosina Doyle Wheeler, una irlandesa famosa por su belleza, lo que le costó ser desheredado por su madre. Bowler Linton fue diputado y llegó a ser nombrado secretario de Estado para las colonias. La obra Zanoni, que este es el libro que aparece aquí junto, con una calavera, como ustedes pueden ver ahí, la obra Zanoni está basada en un sueño del autor, o sea, de Edward Bowler Linton, y cuenta la historia de un miembro de una sociedad secreta de inmortales que obtienen esta cualidad tomando un elixir, o sea, una sociedad secreta de inmortales como la que estaba presumiendo Fern a Hume, cuando Hume se tragó toda la historia de esta sociedad secreta. Entonces, por eso el maestro puso que creía que era un Zanoni. O sea, que tenía estos poderes de haber, bueno, ven ustedes la relación que hay entre una cosa y la otra. Ok, entonces era una novela, y dice, tomando un elixir, se podía formar parte de esta sociedad secreta. Dedican esto su vida a hacer el bien y a estudiar y a no interferir en la vida de los mortales, salvo tal vez en ocasiones para preservarlos de sí mismos, para evitar pleitos internos. Zanoni comete el error de enamorarse de una mortal que se llama Viola Pisani, ídolo de la ópera napolitana. Trata de evitarlo, pero se ve irremediablemente ligado a ello, aunque sabe que esto supone el fin de su inmortalidad. Ese es el famoso libro de Zanoni. Bueno. Un poquito más, Edmund Fern era un hombre inglés nacido, vamos a hablar del Fern, vamos a hablar de este hombre que estaba haciendo tantos líos en aquel entonces en la sociedad teosófica y sobre todo con la mente de uno de los dos hombres que habían sido seleccionados por los maestros para mantener la correspondencia, que era el caso de Hume. Entonces, Edmund Fern era un joven inglés nacido en India, joven inglés nacido en India, mencionado en las cartas de los maestros a Sinet en la época de las cartas. Aparentemente estaba sirviendo como una especie de secretario de Hume en Simla, en la parte norte, arriba de Delhi, a donde se iban los hindúes cuando hacía mucho calor en el verano. Y puede haber estado viviendo en la casa de Hume, la famosa cueva del Cuervo. Se unió a la Sociedad Teosófica y en octubre del 82 fue elegido secretario de la Sociedad Teosófica Ecléctica de Simla. Repito, se unió a la ST y en octubre del 82 fue elegido secretario de la Sociedad Teosófica Ecléctica, de la que ya hemos hablado mucho, de Simla. Era algo así como un psíquico y tenía ciertas posibilidades latentes
y los Mahatmas consideraron que podía convertirse en un centro de su magnetismo para la transmisión de mensajes. Para este propósito fue puesto a prueba bajo la supervisión del maestro M, pero no pasó las pruebas. Ya hemos hablado antes un poco de Fern, pero ahora lo estamos vinculando a estas últimas cartas. Luego estuvo en probación. Aquí, bueno, aquí está, aparece en probación. A mediados del 82, el Mahatma M se interesó en Fern y lo aceptó como chela. Vamos a ampliar, vamos a desdoblar un poco esto. La opción de recibirlo o no como chela regular quedó en manos del Chohan. M simplemente tiene que ponerlo a prueba, tentarlo y examinarlo por todos y cada uno de los medios para ver si está listo o no de formar parte de la comunidad de maestros. De modo que se descubriría su verdadera naturaleza y no la naturaleza que está velada tras los secretos internos que puede tener cualquiera, que va a estar puesto a prueba. Es decir, aquí hay otra clave, dice. Entonces, cuando se ponen a prueba, se llena de tentaciones la persona y se le examina por todos lados, por todos los medios, para descubrir lo que hay adentro. Cuando tomamos candidatos para chelas, dice el maestro, hacen el voto de secreto y silencio respecto a cada orden que puedan recibir. Es decir, lo primero en lo que van a ser probados es que les dan órdenes, no importa el tipo, la potencia, la fuerza o la forma de la orden, se les dan órdenes y ellos hacen el voto de secreto. Es decir, no le pueden decir a nadie que les han dado una orden y de silencio respecto a cada orden que puedan recibir. Uno tiene que demostrar que es apto para chela antes de poder averiguar si es apto para el adeptado. Entonces, es una prueba antes de poder entrar como chela. Fern estuvo o está bajo esta prueba, dice el maestro en su momento. Fern está en manos de dos inteligentes moradores del umbral. Fern está en manos de dos inteligentes moradores del umbral. Ya también sabemos qué es eso, como los llamaría Bowler. Dos, aparece otra vez el nombre que no debemos pronunciar, dos hechiceros del casquetes rojos que tenemos para hacer nuestro trabajo de carroñeros, que tenemos para que ellos hagan nuestro trabajo de carroñeros y extraer los vicios latentes. Es decir, los maestros de la logia blanca permiten que estos hagan las tentaciones necesarias para ver cómo nos desempeñamos, si es los que pudiéramos llegar a estar en algún momento, en algún día, en alguna encarnación, en probación. Es decir, los humanos. Me estoy refiriendo cuando hablo en primera persona a los humanos. Entonces, los usan como carroñeros para extraer vicios latentes en los posibles candidatos, si es que los hay en los candidatos. Y Fern, que ya está metido en eso, está metido en la aprobación y está siendo seducido por los dos carroñeros, que son dos hechiceros, en general ha mostrado en general mucho mejor y más moral de lo que se suponía que era, para empezar. Parece que Fern había escrito sobre una visión que había tenido algún tiempo antes, según Hume. Fern quería saber si Moria, el maestro M, deseaba que su artículo, un artículo que él había escrito, se publicara. Lo que en realidad era una trampa ideada para poner a prueba los poderes del maestro M. Es decir, Fern le puso una trampa para ver si realmente el maestro M tenía los poderes que se suponía que el maestro M tenía. El maestro aceptó que se publicara el artículo, es decir, el maestro fingió que no sabía lo de la trampa y Hume pensó que el maestro había caído en la trampa de Fern. El maestro, sin embargo, argumentó que era Fern quien estaba siendo probado por el maestro. Es decir, acuérdense lo que dice Maquiavelo en El Príncipe. No hay mejor honor que estafar al estafador. Entonces aquí se sigue este principio y entonces la persona que trataba de engañar al maestro M, en realidad él se engancha para que a su vez pueda sacar provecho de esto. El 18 de agosto del 82, el coronel Olcott estaba en Ceilán, mientras HPV estaba en Bombay, y escribió en su diario La visita nocturna de M, que ordenó que se enviara el telegrama a Hume sobre las visiones de Fern. Y en ese caso dice Olcott, pues no puedo entender por qué me dicen esto. Aquí hay toda una historia de Fern que hay que revisar con mucho cuidado para entender por qué el maestro está diciendo lo que dice, la advertencia que está en esa carta que él envía, que es la 112, que es la que estamos revisando. En septiembre del 82 se descubrió que Fern carecía de fuerza moral. El Mahatma M escribió lo siguiente. Fern fue puesto a prueba y descubrió que era un hechicero completo en su naturaleza moral. En el fondo de Fern había una naturaleza sucia, que no se veía, una naturaleza de hechicero. Ya veremos, pero quedan muy pocas esperanzas a pesar de sus espléndidas capacidades. Tiene muchas capacidades, pero en realidad tiene también una tendencia. Si le hubiera insinuado que engañara a su propio padre y madre para obtener algún beneficio, habría incluido a sus padres y madres en el trato. O sea, una persona capaz de entregar a sus padres, a sus hermanos, a quien fuera. Es de naturaleza vil, pero irresponsable. M escribió una segunda carta a Fern amonestándolo por su engaño.
Fue publicada como carta 75 en la Carta de los Maestros. Y dice, bueno, en la segunda serie. En octubre del 82, el maestro Cacha escribió una carta al señor Sinet diciendo lo siguiente. Si fracasa Fer nuevamente el próximo año y con todos sus grandes dones, ¿cómo puede un pequeño jesuita y mentiroso tan incurable dejar de fracasar? Hará todo lo posible para arrastrar a la sociedad con él a través de es decir, es un infiltrado, una persona que ha fingido que es una persona leal a la sociedad, pero en realidad tiene una segunda agenda en donde a escondidas va a generar una serie de problemas y por eso dice, hará todo lo posible para arrastrar a la sociedad con él, a menos en lo que respecta a la creencia a los hermanos. Trate de salvarlo, si es posible, mi querido amigo, haga todo lo posible para convertirlo a la verdad y al altruismo. Es una verdadera lástima que tales dones se ahoguen en un fango de vicios, tan fuertemente injertados por él, por sus primeros tutores. Mientras tanto, tengan cuidado de no permitirle ver ninguna de mis cartas porque obviamente va a ser mal uso de ellas. Todas las citas que aparecen acá son de los libros de Vicente Hauchin de Filipinas, que son muy buenos. Pero el 27 de noviembre en Bombay, el coronel Olcott registró en su diario lo siguiente. Un hermano que presentó en la terraza inferior a varios delegados, M, me ordena expulsar a Fern. No se dio ninguna razón. ¿Qué pasa? Bueno, entonces Olcott sigue diciendo, bueno, ¿y qué se traen? ¿Qué está pasando? El 6 de diciembre, Fern mismo fue a ver a Olcott y le explicó ciertos asuntos que, según el coronel, justificaban su expulsión. Estas razones no eran de naturaleza psíquica, sino que se referían a transacciones comerciales, tal vez en conexión con la ciudad teosófica de la ecléctica de Simla, donde él estaba de secretario. El señor Fern fue finalmente expulsado de la ciudad teosófica a finales del 82. En 83 el maestro KH escribió lo siguiente. Fern era un sujeto psíquico muy notable, naturalmente muy inclinado espiritualmente, pero corrompido por los maestros jesuitas y con sus principios sexto y séptimo completamente latentes y paralizados dentro de él. No tenía idea alguna de lo correcto y lo incorrecto, en resumen, irresponsable de todo, excepto de las acciones directas y voluntarias de su hombre animal. Bueno, aquí estamos entonces empapándonos un poco con lo que era Fer y por qué el maestro escribe lo que escribe aquí, que está en rojo. Vamos a leer otra vez porque le vamos a encontrar más sentido después de haber hecho esta aclaración. Usted deberá saber, le dice a Sinet, que decididamente el joven Fern es un pequeño farsante y peor aún, un mentiroso de nacimiento. Aunque a menudo irresponsable, en su última carta trata de engañar a M, ya vimos cuál carta, y hacerle creer que él, Fern, es el nuevo Zanoni. Zanoni es una parte del sarcasmo del maestro, dice un Zanoni en proceso, en herbe. Bueno, todo eso lo contestamos entonces con lo que ya hemos explicado en estas dos hojas. Continuamos con la carta. Vigile y tenga cuidado con él. Una cosa es cierta, sin embargo. Este no es el momento de castigar con severidad las culpas de los chelas laicos, demasiado indiscretos, pero fieles a medias. Y ahí está entonces un poco el perfil. Chelas laicos, indiscretos, o sea, no siguen la disciplina del secreto, pero fieles a medias. Ahora que el señor Hume ha alejado a Chohan y a M, solo quedo yo para llevar a cabo la difícil tarea. Y Hume, a través de todas las barbaridades que ha hecho, entonces el Chohan ya no confía en él, el maestro M tampoco, solo queda KH. Usted leyó la carta de Hume. ¿Qué le parece a usted esa enorme sombra de Yogi, extendiendo solemnemente la mano con una altanera mirada desafiadora, negando con un gesto desdeñoso la intención de perjudicar a la sociedad? Déjeme que suspire con usted por la pobre sociedad que antes de volver a desaparecer en nebulosa distancia entre Simla y Parillón, le reitere a usted mis siempre amistosos sentimientos. KH. Esta es una carta chiquita, aparecen dos dentro de las 112. Por eso firma aquí KH, porque es una parte, pero luego Barker pone una extensión de la misma carta. Y dice lo siguiente, el señor Oxley desea unirse a la ecléctica. Le diré a Blavatsky que le reexpida a usted la carta de él. Le ruego que tenga la bondad de escribirle a él diciéndole que no se sienta molesto por mi negativa. Yo sé que él, Oxley, es totalmente sincero y que es incapaz de un engaño, ni siquiera de una exageración igual que usted, pero él confía demasiado en los que dependen de él, por desgracia, y por esa confianza se desvía a pesar de ser un hombre moralmente bien armado, bien vestido. Que sea cauteloso y muy cuidadoso, y si entra en la sociedad yo puedo ayudarle e incluso puedo sostener correspondencia con él a través de usted, porque es un hombre bueno, es un hombre valioso y desde luego más digno del sincero respeto que cualquier otro místico espiritista que yo conozco.
O sea, es muy bueno. Y aunque astralmente nunca me he acercado a él, ni he conversado con él, a menudo lo he examinado mentalmente. No deje de escribirle por el primer barco. Bueno, cache, es lo que dice en esta extensión de la carta 112. Pero bueno, estamos hablando entonces de un señor muy importante que se llama William Oxley, que también ha tenido pues, sus curvaturas, ya lo hemos visto en otras de las cartas. Bueno, está este libro que hizo él, dice La filosofía del espíritu, que es, se habla mucho de él, y, y luego dice que es una nueva versión del Bhagavad Gita, un episodio del Mahabharata, y luego entonces aquí vienen todos los poemas épicos de la India. Bueno, ese es el libro que escribe Oxley. Vamos a leer un poco acá de Oxley. Dice, esto es 1881. El teólogo ha entrado ahora al científico. Perdón, el teólogo ha entregado ahora al científico las enseñanzas sobre la edad y la historia de la Tierra y el modo o manera de su creación, pero todavía mantiene con tenacidad el derecho de determinar hasta dónde debe llegar la mente humana en la dirección de sus estudios sobre su propio poder espiritual y sus posibilidades. Y aquí tenemos, perdón, una cosa hasta medio trágica. Las grandes revelaciones del origen de la humanidad y del origen del universo, que seguramente fueron transmitidas por las inteligencias superiores, como sabemos, dentro de algunas de las cosas que ya hemos leído, por ejemplo, lo del lago Masanobar, cuando llegan los de la Osa Mayor o Menor a instruir para los Vedas, etcétera. Todo eso que se ha estado alterando a beneficio o por falta de comprensión o por exceso de estrategia o lo que fuera, por parte de los que fueron poco a poco leyéndolo y traduciéndolo y después modificándolo y después alterándolo y después mal comprendiéndolo, entonces nos ha llegado una parte bastante viciada. Esa parte viciada tiene fallos, tiene errores, y entonces cuando llegan los nuevos sacerdotes modernos, que son los científicos, y empiezan a observar que esta literatura está llena de parches, tenemos aquí una verdadera hecatombe en Occidente. Y en esta hecatombe empezamos a observar los fallos. La ciencia los descubre, no todos, por eso llegan las cartas de los maestros, son tan importantes. Pero el tema es que otro tipo de aproximaciones espirituales que han alterado esta enseñanza, entonces le han entregado al científico las enseñanzas y el científico se ha dedicado a criticar no nada más a lo que está mal dentro de esta enseñanza, sino a toda la enseñanza, como si todo fuera entonces un mito que se ha salido del carril, porque son ahora los científicos los que son dignos de confianza, para que nos enseñen estas afirmaciones que han sido deformadas. Bueno, como ya se ha notado, sobre la cuestión de una inmortalidad pasada, la voz de la Iglesia es muda. Y sobre el gran tema de la inmortalidad futura, sus declaraciones son intermitentes, irracionales y no respaldadas por pruebas. En consecuencia, sí se debe dar una respuesta a la pregunta: ¿soy un ser inmortal destinado a vivir de nuevo después de la muerte? Y si es así, ¿cómo y dónde? Habrá que consultar al oráculo de un terreno distinto al eclesiástico. Esto que estamos viendo acá es muy importante, lo está diciendo Oxley, porque ¿qué pasa? Cuando la ciencia llegue a demostrar que efectivamente la reencarnación existe, de una u otra manera se irá juntando al conocimiento verdadero que tiene que ver, que es el que tiene la teosofía. Y entonces, por supuesto, va a tratar de develar los errores, los desaciertos, las interpolaciones y los fallos que ha cometido esta enseñanza, que no ha sabido ser cuidada de una manera apropiada. Por eso, una de las razones más importantes que tenemos los teósofos es cuidar este legado, porque sabemos cómo no las gastamos en ese tema, para que entonces esto se mantenga virgen, a manera de que cualquier otra generación posterior pueda leerlo sin, sin ánimo de modificarlo para no caer en todos los vicios y complicaciones que es lo que está comentando aquí que ha pasado Oxley. Tercer párrafo. ¿Qué oráculo puede consultarse sobre estas preguntas tan importantes que la mente pueda plantear? Por eso ya hablamos de los oráculos, del de Delfos, ¿se acuerdan? La clase anterior hablamos mucho de ese tema, porque aquí se vuelven otra vez a tocar esos temas. Mi respuesta es que los fenómenos espiritistas de los últimos 30 años es el oráculo que no ha emitido un sonido incierto. Y sus afirmaciones se han ido acompañadas de pruebas que para la mente contemplativa y cándida son satisfactorias y confiables, porque el principal objetivo de este movimiento en rápida expansión, desde Kardec, ¿se acuerdan? Es primero y principalmente para demostrar el hecho de una existencia consciente más allá de la tumba. Dice Oxley,
Para lo que ha servido esto es para demostrar que algo pasa después de la tumba, cosa que no se sabía en aquel entonces, para demostrar el hecho de que una existencia consciente más allá de la tumba. Esto es alfa, pero ¿qué es y dónde se cierra esto? ¿Dónde está el omega? ¿Dónde está la vuelta del círculo? Para el científico espiritual y el filósofo se abre un nuevo mundo y pueden ver, perdón, que los hechos y verdades de la inmortalidad son tan susceptibles de tabulación y verificación por medio de una investigación paciente como los que pertenecen al dominio de la naturaleza externa. Pero el estudiante e investigador cuidadoso pronto aprende a distinguir entre los dos campos de investigación y operación, porque discierne que mientras el universo exterior está sujeto a ciertas leyes que son cognoscibles por medio de los sentidos, por otro lado descubre que el universo interior no está controlado ni gobernado por el mismo orden de leyes. Por ejemplo, es un axioma aceptado en la ciencia que dos cuerpos de materia no pueden al momento ocupar la misma posición en el espacio, y que una sustancia dura concreta se repele y no se fusiona con otra. Además, que la materia está sujeta a las leyes de la gravitación y la atracción. Pero el más simple novato de la ciencia espiritual, los estudios han demostrado que en manos de operadores invisibles, la materia no ofrece resistencia ni impedimento. Más aún, que la materia misma, por sólida y concreta que parezca, puede ser reducida en un momento de sus elementos imponderables y hacerse invisible, y luego presentarse de nuevo en su integridad y dejar su forma y figura y solidez originales. Estamos viendo entonces por qué el maestro respeta un poco la prosa en la que está entrando. Luego, obviamente, tiene algunas otras cosas que no van bien, pero de alguna manera es como un auditor que de alguna manera va eh, reseñando, observando y viendo con mucha paciencia y mucho tacto los grandes problemas que tiene la humanidad con toda la enseñanza deformada y qué es lo que los maestros comentan. Vamos a revisar entonces lo que dice. El señor Oxley desea unirse a la ecléctica, lo rojo de en medio. Le diré a Blavatsky que le reexpida a usted la carta de él, donde viene pues, la solicitud para entrar a la sociedad teosófica. Le ruego que tenga la bondad de escribirle a él diciéndole que no se sienta molesto por mi negativa. Yo sé que es totalmente sincero y que es incapaz de engañar, ni siquiera de una exageración, igual que usted. Cuando dicen ni siquiera de una exageración, es la segunda forma de engaño. Es increíble que todo lo que nosotros sabemos de artículos internos cognitivos, los maestros ya los trabajan por la derecha y por la izquierda. Dice, es incapaz de engañar ni siquiera con una exageración. Resulta que los engaños en la teoría cognitivista se dividen en engaños horizontales, por ejemplo, decir yo no estuve en esta clase habiendo estado es horizontal, porque yo digo que no he estado aquí en la clase cuando sí he estado en la clase, es horizontal, me voy al otro lado. Pero la vertical es una disminución o una exageración y también es una mentira. Entonces, yo puedo decir, si he estado en la clase y estuve totalmente atento, o sea, ni pestañeé. Y no es cierto, me fui al baño un par de veces, fui a hacerme un café y regresé. Entonces, hay una verdad horizontal, pero hay una mentira vertical, que es la exageración. Entonces, por eso el maestro dice es que es muy interesante. Le ruego que tenga la bondad de escribirle diciendo que no se sienta molesto por mi negativa. Yo sé que es totalmente sincero e incapaz de engañar ni siquiera los engaños menores que tanto se hacen en Occidente, que es cuando exageramos igual que usted, pero él confía demasiado en los que dependen de él, es decir, confía mucho en las personas que tienen cierta dependencia de él. Y por eso hicimos aquí, pues les hice un poquito de lo que sería el contenido de este libro, que yo creo que está en relación a lo que a los maestros les gustó, que está diciendo, y yo creo que todos podemos entender, que realmente tiene estamos hablando de 1881, para tener una idea entonces de que este hombre está escribiendo ahí con lo que había en aquel entonces. Pues pasamos a la carta 113, que es una carta privada. Dice lo siguiente, mi muy querido amigo, le ruego me disculpe por molestarle con mis propios asuntos, pero como el Chohan me obliga a contestar, realmente no sé si estoy dentro de los límites de su código de educación o fuera de él. Bueno, vamos a ver otra vez lo que dice el maestro con calma. Mi muy querido amigo, hay una gran amistad entre los dos. Le ruego me disculpe por molestarle con mis propios asuntos. Esto es decir, esto ya no es una respuesta a una carta suya, sino una súplica o un pedimento mío. Pero como el Chohan me obliga a contestar, realmente no sé si estoy dentro de los límites de su código de educación o fuera de él. Tengo que escribirle una larga carta sobre algo que me preocupa y deseo que me aconseje, le dice el maestro a Sinet. Me encuentro en la más desagradable de las posiciones, situado como estoy entre el riesgo de traicionar a un amigo y vuestro código de honor. Lo pongo en rojo, bueno, en guinda.
me encuentro en la más desagradable de las posiciones. O sea, estoy frito, estoy en una situación muy desagradable. Situado como estoy entre dos fuerzas horribles, el riesgo de traicionar a un amigo y por otro lado, traicionar vuestro código de honor. El amigo no es usted, ponete ahí. Espero poder depositar toda mi confianza en mi amistad personal y desde luego en su honor. Y luego dice el maestro, el honor. ¿Qué ideas más singulares, verdaderamente singulares, parecen tener ustedes acerca de esa cosa sagrada? Ustedes hablan y hablan los ingleses de esa época del siglo XIX del honor cuando es una cosa sagrada y ustedes lo ponen como un decálogo de hábitos o de cosas que si se tienen ya hay honor. No tema porque desde luego este asunto es más ridículo que peligroso. Sin embargo, existe el peligro de perder al señor Hume si no lo hacemos bien. Bueno, vamos a hablar del honor. ¿Qué ideas más singulares? Dice hasta arriba del lado de la derecha. Dice el maestro, ¿qué ideas más singulares, verdaderamente singulares, parecen tener ustedes cerca de esa cosa sagrada que es el honor? Vamos a revisar dos cosas respecto al honor. El primero, como siempre, utilizo autores hispanos. Carlos Maiza Oscoldi. Del 95 dice la definición del concepto del honor, su entidad como objeto de investigación histórica. Ahí está la cita donde está publicado esto para el que quiera leer el artículo completo. Dice, hay varios tipos de honores, dice al principio Carlos Maiza. Dice, vamos a ver algunos de los que yo creo que tienen que ver con lo que el maestro está comentando acá. Primero está el honor de permanencia y de precedencia. Si la consecución del honor de precedencia radica en la posesión o cuanto menos el usufructo de elementos atribuidos que encarnen implícitamente una representación de perminencia o primacía, cuyo requisito indispensable consiste por definición en la monopolización de los rasgos fundamentales por un limitado estrato de población. ¿Por qué? Porque si parte del honor es de dónde provengo, del apellido que tengo, de la situación donde me ha tocado nacer, etcétera, bueno, todo eso es un honor que tiene que ver, que dice él, es una especie de monopolización de rasgos fundamentales de solamente un pequeño estrato de la población. Y, y esto también es una especie de usufructo que se tiene solamente por haber nacido donde se nació. Y esto nos puede llevar a una discusión profunda, porque por lo menos algunos de los monjes con los que yo he llegado a entrevistarme sobre los temas de karma, y ellos comentan, y por eso me dieron libros también adicionales al tema de karma, donde se ve que el karma finalmente también determina dónde va uno a nacer y en qué condiciones, en qué situaciones y en qué suelo geográfico. Por lo tanto, este usufructo sí tiene alguna relación, por lo menos como lo está tocando él, aunque no lo diga directamente, sí tiene que ver con el tema de karma y por lo tanto con el conocimiento oculto. Después de los puntos suspensivos continúa, el carácter trascendente del honor entraña una evidente capacidad hereditaria, pues el honor pertenece solidum a la familia o al linaje propiamente dichos y era transmitido de una generación a otra como un legado colectivo. Podía verse aumentado o reducido por los miembros individuales, hombres o mujeres, por medio de su conducta loable o vergonzosa. O sea, se esperaba mucho de la persona que habiendo nacido en ese tipo de familia, en ese tipo de país y con ese tipo de linaje o casta, se espera mucho de él, pero eso, ojo, habría que ver si la persona lograba mantenerlo o no. Bueno, son las dos primeras ideas del honor y este honor es el que el maestro dice que qué ideas tan singulares y raras tienen ustedes acerca de eso que es sagrado, que es el honor. Bueno, ningún componente de una comunidad con independencia de su predicamento se haya exonerado de la posibilidad de un eventual descrédito. Todos estamos expuestos. Tal contingencia remite a la esencia social del honor, la cual decreta la primacía del reflejo percibido por el grupo sobre la conciencia íntima del propio, del sujeto del que tiene el honor, puesto que el sentimiento de honor se vive de cara a los demás, por lo menos en Occidente. La estima de sí mismo es ante todo el hecho de defender a cualquier precio cierta imagen de sí mismo destinada a los demás. Este es el honor del que está hablando el maestro que tienen los occidentales o tenemos. El concepto del honor encierra la paradoja de encarnar de modo simultáneo una vivencia intrínsecamente personal y su manifestación estrictamente social para mantener un estatus. No obstante, la apreciación del honor de un individuo no concierne a este, sino a la colectividad. Son ellos los que nos juzgan, por lo menos como lo hacemos en Occidente, que es la que determina el nivel de honor de precedencia y la posesión o no honor de la permanencia. La antinomia constatada por Pete Rivers al sostener que el honor es el valor de una persona a sus propios ojos, pero también a los ojos de la sociedad, se resuelve inmediatamente a favor de esta. Adoptada esta hipótesis de deshonor sería resultado de una refracción de la imagen
de sí emitida por una persona hacia una comunidad que ha decidido juzgarle y encontrarle fallos y por lo tanto desacreditarle. Bueno, esas cosas es el honor que el maestro está de alguna manera hablando de que eso no es el honor sagrado del que habla el maestro, es el honor que nos hemos inventado los humanos, sobre todo los occidentales. Ahora vamos con algo diferente. Dice, El honor y vergüenza es un libro, historias de un pasado remoto y cercano. Lo escribe Pilar Gonzalvo Aispuro en ediciones del Colegio de México. El Colegio de México es una gran institución, es una institución de fama mundial por la cantidad de artículos que tiene y por la cantidad de investigadores que aloja. Y bueno, esta es una persona que escribe dentro de esa editorial. Hay que entender que es un buen libro por el tipo de editorial donde ella publica. Vamos a ver nada más una síntesis pequeña. La palabra honor está en desuso. Obviamente esto ya es un ensayo, lo otro es un artículo. Dice, la palabra honor está en desuso. Hay quien cree que el honor desapareció y que estamos mucho mejor sin él. Si bien no hay que olvidar que el honor competitivo como reconocimiento a méritos académicos o artísticos sobrevive con independencia de lo moral. Lo que es indiscutible es que la vergüenza, su compañera inseparable del honor, sigue existiendo. Y aquí empieza a poner entonces las dicotomías estas importantes, el honor y la vergüenza. Cualquiera que sea su interpretación, nuestras sociedades crean códigos que se sostienen sobre patrones de conducta y expresión de sentimientos. En esos patrones el honor funciona como eje en torno al cual giran las tendencias fundamentales del comportamiento. Aunque en diferentes épocas no se haya usado la palabra, siempre ha existido y subsiste hasta hoy, al menos en varios niveles de la intangible jerarquía social, el orgullo de la responsabilidad de compartir un código de conducta, lo cual nos permite pensar que somos mejores o peores en función de un paradigma que en definitiva equivale a lo que nosotros conocemos como honor. Para nuestros antepasados de hace 300 o 400 años, era meritorio morir por defender el honor, y no faltaba quien considerara la deshonra peor que la muerte, la deshonra peor que morir. Pero nadie había podido exhibir el texto de una ley suprema que lo exaltara ni la tasa de lo que se pagaría por su pérdida. Lo que entendía cualquiera y lo que preservaron abundantes documentos fue el temor a la deshonra. Es decir, el honor en Occidente se vive como un permanente temor a la deshonra o a la vergüenza que acompaña a la deshonra. Entonces, el honor occidental está dado por una imagen social. Y aquí, por eso el maestro dice, ¿qué idea es más singular? Si el honor lo tiene uno ante uno mismo, es uno con uno mismo y con los sensores y los perceptores que tenemos internos, es con nuestro yo superior. Bueno, pero bueno, esto es, por eso el maestro está hablando. Y hay mucho de honor, pero nada más les puse estas dos cosas para no hacer tan larga la explicación, porque al final vamos a llegar a lo mismo. Bueno. Mañana escribiré más detalladamente, dice el maestro. Fern es un pequeño asno, sigue harto de Fern, pero es clarividente y también algo alucinado. Pero el señor Hume es demasiado severo con él. El muchacho confía que si nosotros somos un mito, como dice Fern, o un fraude, nos desenmascarará gracias a los enormes atributos de Fern. Bien, ¿dónde está el mal de esa alucinación? Sin embargo, Hume traiciona su confianza y me manda una carta de 3 yardas, o sea, enorme, con consejos sobre cómo salir de nuestras dificultades. Es decir, tanto ha escuchado a Fern que ahora me manda una carta para decirme cómo podemos salir de nuestras dificultades. Quiere ser nuestro bienhechor y situarnos en una posición de eterno reconocimiento por salvar al maestro M de caer una vez más en la trampa de Fern. Yo le había enviado a usted su carta, pero lleva un frontispicio con estas palabras: reservada y confidencial. Y no sería yo un caballero, otra vez burlándose de cómo lo ven los ingleses de la época, ante los ojos de él si descubriera este abuso de confianza. Bien, de todos modos yo deseo que usted lea esta carta y la dejo a su criterio, el que se envíe o se destruya. Si usted no desea que él sepa que la ha leído, ponga un sello sobre el sobre y échela en el buzón de correos. No creo que él deposite su confianza en usted esta vez, pero puede que me equivoque. Pronto sabrá más. Suyo, afectuosamente, KH. Y se termina la carta. Vamos ahora con la 114. Vamos a arrancarla y vamos a hablar un poco de la 114, porque aquí hay algunas cosas que tenemos que ver de la 114. Ok, vamos a quedar en la 14. Bueno, empezamos a leerla. Carta 114 recibida en febrero del 82 en Allahabad. La carta enviada es de un babú. Aquí les pongo entre paréntesis que es el babú. Babú es un título nobiliario histórico utilizado por los gobernantes y jefes bumilar en la India. Entonces, en esta zona de la India se le dice babú a un título nobiliario histórico utilizado por los gobernantes. Otra vez los temas estos de la honra y el honor, que no nada más son de Occidente, sino también de otras latitudes del mundo. Entonces, la carta enviada es de un babú bengalí
que le inspirará a usted náuseas, sobre el cual y en consideración a KH, yo le pido que, si este bengalí llega, disimule la incomodidad que su visita pueda producirle. O sea, así como estaba hablando bueno, aquí está hablando el maestro M. Dice, los Buminar son una casta hindú de propietarios de tierras en el noreste de la India. Su nombre significa land owner, o sea, como pues terrateniente, algo así. Land es tierra, owner es dueño, dueño de tierra. Bueno, entonces, con esto queda explicado el primer párrafo. Entonces, la carta enviada es de un babú, le dice, y aquí hay que saber qué es el babú, el bengalí que le inspirará a usted náuseas, sobre el cual, y en consideración al maestro Kotomi, yo le pido que si este bengalí llega, disimule la incomodidad que su visita pueda producirle. Y entonces, por eso estoy haciendo la explicación en verde. Léala con atención, las líneas subrayadas contienen el germen de la mayor de las reformas, los resultados más positivos obtenidos por el movimiento teosófico. Si nuestro amigo de Simla fuera menos pendenciero, o sea, agresivo, provocador, yo podría haber tratado de influirle para que redactara unas reglas especiales y una promesa concreta de compromiso y obligaciones para las mujeres senanas. El senana o senana en persa, las mujeres, hace referencia a la parte de una casa reservada para las mujeres. Cuando el maestro M está hablando de las mujeres enanas, pues hay que explicar qué es eso. El senano o senana, que viene una palabra persa, hace referencia a una parte de la casa de cualquiera que está reservada solamente para las mujeres. Y su séquito, las personas que atienden a las mujeres. En países como la India, por extensión, se usa para referirse a un grupo de mujeres en una habitación donde se reúnen solo ellas y no puede entrar más que el séquito que las atiende. Bueno, entonces, las reglas especiales y una promesa concreta de compromiso y obligaciones para las mujeres ensanas de la India. Solo puse entre paréntesis esa explicación para saber a qué se refiere el maestro M. Aproveche la sugerencia y vea usted si puede convencerlo para que lo haga. Escríbale sin perder de tiempo Bombay para que venga y se reúna con la vieja dama en esa casa de usted. Y luego páselo a sus compatriotas y hermano del Babú de Prayag. Prayag es un nombre histórico del área cercana de la confluencia de los ríos Ganges y Yamuna, en la cual está la ciudad de Prayag, en el norte de la India. Bueno, dice, escríbale sin pérdida de tiempo en Bombay a esta persona para que venga y se reúna con Blavatsky en casa de usted. Y luego páselo a su compatriota y hermano, el Babú de Prayag. La joven sangrijuela de vuestra sociedad. Está hablando de Fern, obviamente. Luego telegrafía ella a Merut, sirviéndose de mi nombre para que venga. De otro modo, no lo hará. Ya le he contestado a él en nombre de ella. No se sienta sorprendido, pues tengo mis razones para todo. Como usted podrá saber, dentro de unos años, podrá ver cuáles son las razones que hay detrás de esto. ¿Y por qué ha de estar usted tan ansioso en ver mis notas para otras personas? Esto aquí le dice el maestro M como que vio a Sinet que andaba ahí viendo las notas que él mandaba a otras personas. ¿Por qué de usted tan ansioso de ver mis notas para otras personas? ¿No tiene bastante trabajo para descifrar las cartas que le envió a usted? Atentamente, maestro M. Bueno, aquí hay de todo. Como verán, siempre en estas cartas aparecen, por supuesto, personas con menos desarrollo que nos representan a nosotros y luego personas con más desarrollo que se la pasan todo el tiempo pues ayudando a las personas a que puedan estar en un rango por lo menos de vibración más apropiado por la enorme cantidad de taras, defectos y hábitos que tenemos que nos obligan a vibrar hacia abajo. Vamos con hablar de Prayag, ya hablamos aquí de lo que es Prayag, vamos a recordarlo para que nosotros lo tengamos más o menos en claro. Dice aquí, venga con la vieja dama usted y luego páselo a su compatriota y hermano, el Babú de Prayag. Y puse aquí que el Prayag es un nombre histórico del área cercana de la confluencia de los ríos Ganges y Yamuna. Bueno, vamos a ver aquí. Prayag es la ciudad actual, está constituida por el emplazamiento de la antigua ciudad santa de Prayag y cada 12 años acoge un importante festival hindú. El Kumbh Mela, a principios del siglo XX, entonces pertenece al Imperio Británico. La ciudad era célebre por su universidad conocida como la Oxford del Este, o sea, una ciudad universitaria con mucha tradición espiritual. Allahabad es el lugar de nacimiento del señor Nehru, primer ministro de la India, desde la independencia del 5 de agosto del 47 hasta su muerte. La ciudad ha dado a la India más primeros ministros que cualquier otra del país. O sea, de ese calibre es esta ciudad de la que está hablando el maestro. El nombre de Prayag es un sandhi de las palabras pra, sánscrito, que significa primero, y yag, que significa devoción, veneración u ofrenda. Se cree que Brahma hizo el primer yajna en este lugar. El Rig Veda y algunos de los Puranas llaman el sitio como Prayag, lo que otorga un alto valor religioso a la India. Y aquí están algunas de fotos de lo que es el Prayag moderno, con los edificios, pero lo importante, pues el antiguo, es
es lo bueno, el puente y la parte del medio es lo que hay hoy, pero lo que hay de antes es lo que aparece ahí, es la universidad, que es muy bonita, muy interesante, poco parecida a la de Madras. Bueno, a esto se refiere entonces lo que el maestro M comenta en esa carta. Bueno, nos va a dar tiempo de arrancar la 115, recibida durante una breve visita a Bombay en enero del 82. Era ciertamente el gran deseo del maestro Kotomi y el mío, dice el maestro M, puesto que Scott no podía asistir al aniversario, a un aniversario que estaba celebrando, el que fuera usted, o sea, Sinet, no para tomar parte alguna en ese acto de ese aniversario, sino simplemente para hacer acto de presencia. Es decir, el maestro está diciendo, pues Scott es el que tenía que ir, pero no pudo ir. Entonces, pues vaya usted para hacer acto de presencia. Esta desventurada organización presentará una vez más su delegación sin contar con un solo europeo en posición de influencia. Pero ninguno de los dos quisiéramos imponerle ninguna obligación en contra de sus deseos. Es decir, es una sociedad muy importante, pero no ha hecho un trabajo estratégico apropiado. No cuenta con ningún europeo que tenga posición de influencia y eso pues le va a generar muchos problemas a la hora de que tenga la importancia que debería tener ante el público. Por lo tanto, lo que le digo no debe ser interpretado como una orden, sino como una solicitud apremiante. Creemos que estaría bien, pero usted debe hacer caso a su propio y sereno juicio, tanto más cuanto el día de hoy lo señala, tal vez una crisis. Una de las razones para que yo lo llamara ha sido el deseo de Kotomi de que se pusiera usted bajo ciertas condiciones magnéticas y otras influencias ocultas que actuarían favorablemente sobre usted en el futuro. Esto lo pongo en verde porque es muy importante. Una de las razones para que yo le llamara a usted, señor Sinet, ha sido el deseo de Kotomi que se le pusiera a usted bajo ciertas condiciones magnéticas y otras influencias ocultas que actuarían favorablemente sobre usted en el futuro. Y esto, como ven, nos contesta lo que viene en las cartas anteriores, donde estamos viendo la cantidad de correcciones que tienen que ser los maestros sobre cine, qué está usted pensando, qué está usted husmeando en otras cartas. No es lo malo que lo husmee, sino husmearlo, todo lo que va a producir vibración baja. Entonces aquí el maestro Cotó me dice hay que hacer algo para que le suba la vibración al cine. Mañana escribiré más porque todavía espero que usted nos conceda un día o dos. De ese modo tengamos tiempo para ver lo que Cotomi puede hacer por usted. Bueno. Aquí tenemos varias cosas. Scott, tenemos el magnetismo que van a ponerle a Cinet para que vibre mejor y luego las cosas adicionales que puede hacer el maestro Kotomi por él. ¿Quién es ese Scott? Bueno, William Scott Elliot, 24 de marzo del 49, fue uno de los primeros miembros de la Logia de Londres en la Ciudad Teosófica, que a veces escribía bajo el nombre de W. Williamson. Sin embargo, estamos hablando de William Scott Elliot. William Scott Elliot nació, bueno, en el 49 en Edimburgo, Escocia, como el 10º Laird de Arketon, hijo mayor de William Scott, bueno, toda la parte de sus antecedentes. En el 93 se casó con Maud Louisa Boyle Travers, hija de Robert Boyle Travers, del condado de Cork. Ella era psíquica y miembro de la Logia de Londres. Esta mujer, era psíquica y miembro de la Logia de Londres, conocida en la historia teosófica con el seudónimo de Mary. El 9 de octubre del 95 tuvieron un hijo, Walter Travers Scott Elliot, que se convirtió en capitán de la Guardia de Coldstream. La vocación de Scott Elliot era el estudio de la antropología. Le intrigaban los hallazgos clarividentes de Leadbeater sobre la antigua Atlántida y Lemuria. Lo tenía ahí metido y metido, como tuvo el tema de Troya, ¿se acuerdan ustedes? Schliemann. Entonces lo tenía metido, la Atlántida, Lemuria, y emprendió una investigación académica para respaldarlos. La historia de la Atlántida se publicó con un prefacio de Sinet. Gineral sobre la Gran Ley, Ann Kerr, secretaria nacional de la Ciudad Teosófica, escribió al presidente internacional Gineral Hadassah en el 47 en relación con la Gran Ley. En 2 ocasiones, el doctor Smith me ha hablado de un libro llamado La Gran Ley, escrito por Williamson, que Williamson ya vimos que es Scott Elliot, y publicado en 1899 por Longsman Green Company. Hace años, la doctora Daisy Hort le dijo que Williamson es en realidad el seudónimo de Besant. Williamson es en realidad un seudónimo de Besant y Leadbeater los verdaderos autores de ese libro. Nunca he podido verificar esa información y le dije que en algún momento al escribirla a usted se presentaría si esto era o no correcto, porque lo que sabíamos es que más bien era el seudónimo de Scott Elliot, no el seudónimo de Annie Besant y de Leadbeater. El señor Giner Hadassah respondió lo siguiente en relación con la Gran Ley y el autor Williamson, sea quien fuere. Ese fue el arreglo recomendado por el grupo interno de la Logia de Londres. El material relativo a la Atlántida y Lemuria, de Leadbeater, en particular los mapas,
aunque la doctora Besant estuvo presente en algunas de las investigaciones, pero que se consideró que si Scott Elliot redactaba el libro y ponía un seudónimo como autor, sería posible conseguir un editor externo que se encargara del trabajo. Por eso se puso el seudónimo. Él se encargó de redactar todo el material y Longman, la editorial, se convirtió en el editor. Scott Elliot era muy adinerado y se casó con una dama a la que el señor Sinnett llama Mary en su autobiografía. Bueno, es un lío y como sabemos, había libros anteriores de la Atlántida muy incompletos. Pero cuando Leadbeater y Annie Besant se meten clarividentemente a desenterrar cosas de la Atlántida y se las dan a Scott Elliot, entonces surge otro libro sobre la Atlántida, obviamente mucho más detallado y con muchas más cosas. Y luego estaba el lío de cómo se le iba a llamar y quién iba a ser el autor, y por eso pusieron entonces este autor con seudónimo. Y aquí está, en una versión en donde sí aparece Scott Elliot, dice la historia del Atlantis y de la perdida Lemuria. De este otro lado aparece otra edición de Story of the Atlantis and the Lost Lemuria, otra vez con el famoso Scott Elliot. Bueno, y eso nos lleva a revisar un poquitín el tema de la historia de los Atlantes de Scott Elliot con el prefacio de Sinnett. Y esta es una traducción en castellano de Federico Climent Herrera en la edición de 1921 de la Biblioteca Orientalista. Entonces tenemos a Scott Elliot aquí, tenemos a los maestros detrás y tenemos a Leadbeater. Y entonces con ayuda de Leadbeater, entonces se hace un libro de la Atlántida con un montón de datos. Aquí empezamos con cómo entró en contacto con el teósofo Charles Leadbeater, quien dijo haber recibido conocimientos sobre la antigua Atlántida y Lemuria de los maestros teosóficos, eso le dijo Leadbeater, mediante clarividencia astral. Leadbeater transmitió sus hallazgos clarividentes a Scott Elliot, quien emprendió una investigación académica para respaldarlos. A pesar de las contribuciones de Leadbeater, Scott Elliot fue mencionado como el único autor del libro resultante por los acuerdos que ya vimos en la página anterior. La historia de la Atlántida, 1896, que se publicó con un prefacio de Sinnett. En 1899 recibió la medalla Subarró por sus contribuciones a la ciencia y la filosofía esotéricas. Y en 1904 añadió detalles sobre la Lemuria en The Lost Lemuria, otro libro, intentando utilizar evidencia científica contemporánea para respaldar las afirmaciones de Leadbeater. Por fin se da la situación en donde una religión o una instrucción que no se deformó y que pudo sobrevivir hasta la época de Scott Elliot, es remendada o arreglada o enderezada a través de los clarividentes teosóficos, en este caso Annie Besant y Leadbeater, para poder rescatar la información que se perdió y enderezar a un científico a la hora de que el científico escribiera algo muchísimo más ajustado a la realidad. Bueno, aquí viene Leadbeater y Scott, eso lo vamos a ver con más detalle y aquí les pongo una síntesis del libro para que veamos algunas cosas. Bueno, eso lo vamos a ver después, ya no nos da tiempo de verlo ahora. Entonces, la siguiente clase vamos a seguir sobre este tema que apareció en esa carta y les voy a pasar también un video para que puedan ustedes ver. Los videos son preparados, obviamente tienen sus fallos, pero al final aparecen imágenes que facilitan mucho el aprendizaje de las mismas. Voy a parar acá, chicos, para preguntas, comentarios o lo que fuere. Voy a dejar de compartir y voy a cerrar aquí para saber dónde me quedé antes de la siguiente clase. Espérenme un segundito, por favor. Fin de la presentación. Nos quedamos aquí en lo de la Atlántida. La próxima clase arrancamos desde aquí. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, quejas o lo que ustedes gusten, chicos, por favor. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, observación, queja o lo que fuere? ¿No? Bueno, pues seguimos avanzando. Ya tenemos un montón de tiempo con las cartas, más de 2 años. Y pues ya vamos adelantaditos, pero bueno, hay mucho detalle que hay que poner en contexto para que nosotros podamos tratar de entender mejor lo que los maestros tratan de transmitirlos. Una vez que están tomando en esa época, hay que contextualizar, por eso estoy viendo tanto detalle de lo que los maestros dicen en las cartas. Bueno, pues si no hay preguntas, El, muchísimas gracias, chicos. Enrique, Sí, dime. con respecto a este último libro que mencionaste, ¿es Atlantes o Atlántida? Pues es Atlantis en inglés, pero debe ser Atlántida, dice la historia de la Atlántida y la Lemuria perdida, algo así debe ser en castellano, me imagino. No sé si está en PDF, pero bueno, Sí, habrá por ahí lo que... encontré. Si lo encontraste, sí está en Sí, castellano. Bueno, pues si lo puedes subir sería muy bueno. ok. Sí, ahorita se lo subo. Alguien del Y grupo, es el que chat. mucha gente está fascinada con ese tema, le gusta el Atlántida, es como hay mucho interés
en ver si existió, si no existió y cómo, y en caso de que existió, cómo era aquello, porque se habla de un montón de cosas. Y en ese libro es, creo, de lo más completo que hay y sobre todo que tiene un aporte teosófico importante. Pati Chávez. Hola Enrique, ¿cómo están? Buenas tardes o buenos días, o dependiendo de la país, ¿no? Oye Enrique, yo tengo una pregunta realmente. A pesar de todas estas cartas que han escrito a través de los maestros, realmente mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto es beneficiosa el saber, el comprender y el entender cada carta para aplicarlo dentro de nuestra teosofía actual? Gracias, Enrique. Bueno, pues mi opinión es muy beneficioso. Es el conocimiento elevado más certero que tenemos. Y ya sabemos toda la historia, el fideicomiso, la Marker, etcétera. Y luego faltan otras cartas que después vamos a ver cuando se acaben estas, las que escriben los maestros a otros teósofos importantes. Yo creo que es muy relevante entender, ver a hermanos más desarrollados haciendo comentarios, tratando de generar una escuela que es en donde todos estamos, tratando de cuidarla, de protegerla, de vigilar a sus miembros y de que ahí se estudien las cosas como realmente son, porque es donde puede venir a partir de lo que realmente es la creatividad para que sobre ella podamos bordar lo que ellos pretenden que nosotros sepamos respecto a toda la realidad y por supuesto lo revelable de lo oculto. Es como yo lo veo, me estás pidiendo una opinión, yo lo veo de esa manera, sin tratar de demostrar nada. Yo estoy encantado porque para no hacerles muy pesado esto, yo podría sobre cada cosa que desmitifican los maestros, les puedo poner literatura, de hecho así empecé a hacerlo al principio, literatura donde vamos torcidos y ver cuáles son los argumentos que llevaron a los científicos para torcerse hacia allá. Luego el científico estampa su nombre para que eso no se pueda alterar y con eso llevamos una maldición porque entonces ese científico se cristaliza ahí porque cualquier crítica que se haga a su teoría automáticamente lo lleva a él al descrédito, que es lo que tiene que ver con el honor. Entonces, no estoy entrando tanto en ese detalle y me voy más bien a lo que los maestros dicen y lo que los propios maestros van criticando sobre cómo se veían las cosas en su momento. Y yo creo que es muy relevante, Pati, por lo menos yo lo veo así, y a mí me encanta estudiarlo, y me endereza mucho el seso para saber entonces cuál es el carril apropiado para poder estudiar. Pues, es una respuesta como una opinión, pero creo que yo estoy muy convencido y Ok, me siento Enrique, agradecido, muchísimas gracias. y me siento agradecido porque me endereza un montón de cosas y ya las empiezo a ver por todos lados. Yo al final iba a estudiar cosas relacionadas con biología molecular y me leí pues, los libros de Watson, la biología molecular del gen, y ahora que releo, esto ayuda mucho, te da una idea mucho más sensata porque hay enormes lagunas cuando empezamos a ver las cosas de manera incompleta. Bueno, pues cierro mi comentario. Chicos, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima clase.